Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia, hoy 15 de julio, de la doctora Marita Carvalho, que es académica en Ciencias Morales y Políticas, académica en Educación y muchas otras cosas. Además es directora. Marita, vos estás conduciendo en el mundo esta compañía que hace las mediciones permanentes. Estoy en el comité científico de la encuesta de valores mundiales. Perfecto. Sí, y acá dirijo la consultora Voices. Exacto. Por eso tenemos este honor de que esté hoy con nosotros. Llegamos de Brasil después del Mundial, esta pasión que es el fútbol, indudablemente un campeonato del mundo de enorme trascendencia, bien organizado, diría yo, a pesar de las dificultades que tuvo al comienzo. Perdimos en la final, pero de todas formas creo que es digna nuestra participación en este torneo. Querida Marita, te agradezco mucho que estés hoy acá, una vez más en Corriente de Pensamiento, lo que me halaga enormemente. Yo te dejaría, si vos querés, como prácticamente antes del Mundial y después del Mundial. Todos decían antes, esperemos conversar después del Mundial. Yo soy un hincha del fútbol a muerte, un apasionado del fútbol, hincha de San Lorenzo, todo esto. Voy a los partidos, casi todo. Pero también las cosas que la gente necesita que se vayan haciendo, es necesario que no se dejen de hacer. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Qué participaste? Te decía yo. Y el Congreso. Mundial es un fenómeno verdaderamente mundial. Es, digamos, de todas las cosas que se televisan o los eventos mundiales, es el que concita más atención. Así es. Sobre todo en Europa, en Latinoamérica y en el África también, ahora cada vez más. Entonces es un momento muy, muy especial, y para los países que son muy buenos en el fútbol y muy futboleros de toda la vida, como somos nosotros, es verdaderamente para muchos el fútbol una pasión. Entonces ese momento es un momento muy especial, donde todos los argentinos se sienten como muy unidos detrás de ese proyecto común que es ganar el Mundial. En este Mundial yo creo que, digamos, llegamos más allá todavía de lo que era la expectativa. Bueno, en algunos eso es discutible, pero que llegamos muy, muy, muy alto. Bien. Y eso generó, digamos, una alegría enorme en la gente. La reacción frente a haber perdido el último partido también fue altamente positiva en la mayoría de los argentinos, dejando por un rato de lado los desmanes, ¿no? Como que la gente vio un equipo unido, reconoció el esfuerzo enorme que esos jugadores estaban haciendo, y hubo una reacción, digamos, positiva y de alegría. Y el árbitro italiano nos dio un penal que era realmente penal, estuvimos ahí en la cancha. Pero bueno, la cuestión es que el Mundial es el Mundial, es una pasión por el fútbol, y vos sabés que nosotros internacionalmente estudiamos el fenómeno. Eso te iba a preguntar. Sí, venimos haciendo desde los años 80 siempre encuestas sobre cómo se siente la gente, cuáles son las expectativas para los próximos 12 meses y demás. Entonces, con un par de colegas europeos decidimos hacer este año un análisis para ver si en los países que habían ganado el Mundial, en los distintos mundiales, y los países que habían sido sede, había, pasados los 3 meses, alguna implicancia en términos políticos o demás. Y no encontramos ninguna correlación, digamos. Sí, como que la semana del Mundial o después del Mundial y el mes del Mundial son meses particulares. Pero digamos, una vez que un cierto tiempo ha pasado, eso decanta y no influye sobre ni las expectativas, ni los comportamientos en el plano político o social. Fíjate, Marita, que líderes mundiales han estado allí en Brasil.
la presidente Dilma Rousseff primero tuvo inconvenientes con la organización, pero al final culminó favorablemente en ese aspecto. A Brasil no le fue bien, pero ella creo que están ahí con el tema, hay un problema electoral también dentro de poquito tiempo. Sí, exactamente. En octubre. Brasil es un país muy interesante para analizar el Mundial, porque es el país que ganó 5 mundiales y es un país muy futbolero, muy exitoso en el fútbol. Y se encontró en una situación donde era en su propia sede, en su propia casa, y hubo mucha gente que no quería que el Mundial se hiciera en Brasil por los gastos que estaba ocasionando, incluso Exacto. corrupción y demás. O sea que había un clima muy particular en Brasil en este momento del Mundial. Pero si nosotros pensamos, si es una duda, algo que se pregunta mucho, ¿qué va a pasar en Brasil ahora? ¿Cómo incide esto Elecciones políticamente? para octubre. Exacto. Pasa que Brasil... ¿Has medido allí, Marita? Bueno, acá en Brasil hay un dato que es muy significativo, que es, Brasil siempre tiene elecciones presidenciales después del Mundial. Sí. Si uno toma los últimos 5 mundiales, a los 2, 3 meses, 80, 90 días, Brasil tiene sus elecciones presidenciales. Y ahora otra vez. Entonces es un muy buen termómetro. Bueno, de las últimas 5, en 4 ganó el oficialismo las elecciones. Y Brasil salió 2 veces campeón. Una de las veces que salió campeón fue en el 2002. Y en el 2002 ganó Lula. O sea que no ayudó a que a la elección, a que el oficialismo continuara en el poder. Es cierto que el golpe que ha recibido Brasil hoy es un golpe muy fuerte en la autoestima, en el estado de ánimo y demás. Mi opinión es que no va a influir mucho en el resultado. En el resultado, digamos, porque 80 días es bastante tiempo y porque, digamos, hay otra serie de acontecimientos que van a poner como a Brasil en otro foco. Por ejemplo, bueno, se están reuniendo los BRIC, y eso va a concitar mucha atención. Así los que BRIC, donde está China, India, Sudáfrica. También hay que reconocer Japón que la expectativa en relación a la organización fue superada. Fue buena. La gente que fue y el mismo se reconoce mucho que estuvo bien organizado. Muy bien organizado. Yo la encuesta, no sé si vos coincidís, que la vi antes, o mientras se jugaba la primera parte del Mundial, le daban un 39% a la presidenta actual y un 21% a su inmediato perseguidor, ¿no? Sí. Ahora, ¿eso significaría, si se mantuvieran estos números, que habría segunda vuelta? Sí, hay una expectativa que el escenario más probable en Brasil es que haya una segunda vuelta. También el escenario más probable hasta hoy es que en esa segunda vuelta gane Dilma, pero esto es algo que habrá que esperar hasta habrá octubre. Que esperar hasta octubre. Querida Marita, y terminado el Mundial, sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todos los que decían o decíamos, después del Mundial hablamos, qué pasaba con la gente, qué pasaba con la inflación, qué pasaba con el gasto público, con la política internacional? Fíjate la líder prácticamente alemana, que Angela Merkel estuvo como 3 veces, estuvo incluso en el final. Sí. ¿Cómo ves eso? Yo dejo a tu criterio para que vos lo analices con tranquilidad. Bueno, yo creo, digamos, si te estás refiriendo a si nuestra presidenta, Cristina Kirchner, no estuvo en el Mundial, bueno, al no haber estado desde un comienzo, me parece, digamos... No, yo creo que ella no hizo mal en no estar. Claro, no. No me parece que necesariamente esté forzada a estar. Lo que nos fue bueno a mi criterio, disculpo, es que por temor a a incidentes que se puedan producir, ella haya ido a Ezeiza, donde estuvo la selección después del partido con Alemania, ¿no? Bueno, el tema de lo que ocurrió ese día en el Obelisco, bueno, es muy triste y nos lleva a pensar de que, bueno, hay que tomar como alguna serie de medidas, ¿no? Porque eso está mostrando, digamos,
una conflictividad social importante, donde hay grupos de personas que sin ser tan numerosos pueden copar un lugar, y parecería ser como que la seguridad no está como garantizada, en el sentido de que era bastante penoso ver por televisión, y digamos, y gran parte, la inmensa mayoría de los argentinos estaba siguiendo con mucha alegría, pese a que habíamos sido bicampeones, y se veía a nuestros jugadores muy tristes, tratando de alentar y recomponer eso y decir, bueno, hemos llegado hasta aquí y hemos valorado mucho el esfuerzo que han hecho y todo lo demás. Y que aparezca, digamos, esta situación de vandalismo. O sea, sigue ocupando el primer lugar la inseguridad, ¿no? La inseguridad en la sigue preocupación ocupando de la gente. el primer lugar en la preocupación de la gente, de una manera muy marcada. La preocupación es muy alta, y esto está generando también en la gente como actitudes que no son muy buenas en términos de justicia por mano propia y este tipo de cosas. Y el tema de la droga y estas cosas está influyendo bastante también. La droga influye muchísimo, hay una percepción de un creciente consumo de drogas, una altísima preocupación. Tanto es así que, mira, nosotros estuvimos trabajando bastante en el tema educativo. Bueno, eso educación. Me importa muchísimo ese tema. Y conversando en los grupos motivacionales con chicos de la escuela secundaria, les preguntábamos cuáles eran los problemas de la educación. Y uno de los problemas que aparecía con más fuerza eran las drogas. Y ellos nos comentaban lo que estaba ocurriendo en el sentido de lo fácil que es acceder a las drogas, cómo las drogas están permanentemente entre ellos y demás. O sea que es un problema que se ha generalizado en todos los sectores y en el narcotráfico da lugar a mafias, a negocios. Yo creo que ese es un tema muy central que tiene que enfrentar este gobierno. Gravísimo. Y que el próximo gobierno tiene que encarar con mucha seriedad. Quería, Marita, y el tema de la inflación, del gasto público, el otro tema que preocupa... De la economía para la gente, diremos, ¿qué opina la gente sobre eso? Bueno, la percepción sobre la economía es de una enorme preocupación. Hay una desaprobación muy generalizada de la gestión económica. Hay una expectativa inflacionaria y también, más que expectativa, mucho temor a la inflación. Estamos más en el 40%, esto lo calculado, entre 35 y 40%, y también, digamos, está creciendo mucho el temor al desempleo. Ese es un tema grave. Ese es un tema que preocupa muchísimo a la gente también. Hicieron ustedes la medición y también la Universidad Católica, ¿no? Sí, hay una, yo te diría que en términos de opinión pública, los datos, como para resumir, estarían muy parecidos a el 2009, después de la crisis del campo. Ajá. A ese ¿Vos momento. crees que está en eso? A ese momento. Y yo vi por allí unas mediciones, no sé si vos estás de acuerdo, la Católica coincide lo que ustedes hicieron, de que el 55% de la gente considera que estamos en malas condiciones económicas. Sí, algunos que creen que va a mejorar, que son los menos, y otros que vamos a empeorar. No, sí, la mayoría de la gente es escéptica en relación al futuro de los próximos 12 meses. Son pocos los que piensan que va a mejorar, y son la mayoría que piensa que lo más probable es que la situación se agrave. Ahora, ¿vos crees, Marita? Se prevé también, digamos, huelgas, cortes, como una conflictividad social creciente. Me parece que esto es algo que hay que atender y que digamos, debemos trabajar o el gobierno tiene que trabajar para frenar, ¿no? Estamos en julio. Pasó el Mundial. Ahora comenzará una intensa tarea tanto del oficialismo como de la oposición. Ya hay precandidatos a presidente, etcétera. Pero hay planes, hay ideas, hay proyectos para el mediano y largo plazo, porque generalmente pensamos en el día que vivimos y tenemos que pensar en 30, 40 años adelante, ¿no? Bueno, algunos planes hay,
Pero lo cierto es que en la Argentina nos cuesta mucho, digamos, planificar a mediano plazo. A mediano, ni siquiera a largo, sino a mediano. Claro, nos cuesta mucho, y también nos cuesta mucho enfocar en los problemas que no son urgentes. Como estamos tan rodeados de problemas como urgentes, a veces no vemos bien la importancia de problemas que también son urgentes, pero no los percibimos como tales, como por ejemplo mejorar la educación. Nos gusta emparchar nomás y buscar aquello que te dé votos. Claro, ¿no? exactamente. Y la educación, que es lo fundamental para el crecimiento, a lo mejor no te da inmediatamente votos, no sé qué opinas de eso. Totalmente, por eso es muy importante la toma de conciencia de la población, de todos nosotros los ciudadanos, de que no nos está yendo bien en educación comparado con otros países que están progresando mucho más que nosotros, y que esto es algo que tenemos que presionar para que todos juntos resolver, porque los padres, los estudiantes, los docentes, pero también presionar a nuestros políticos para que lo pongan prioritario en la agenda. Yo te diría 3 o 4 títulos, a ver qué opinas vos. Bueno, el de educación, que ya lo dijiste. Sí. Después, yo pienso, ¿qué hacemos en la política exterior? ¿Qué hacemos con nuestro tema económico? Es decir, inflación, gasto público, todos estos inconvenientes que estamos teniendo. Y lo otro sería, ¿cómo hacemos para que este tema que vos hablabas del temor por el empleo desaparezca? Eso tendría que ser con inversiones genuinas que no existen. Con un mejoramiento de la economía, y estamos en un contexto donde la situación es muy difícil, porque estamos por un lado con los temas legales de pago en Estados Unidos. Acordémonos de eso. Y la verdad que ahí el problema es tremendamente serio, porque estamos dentro de la legislación americana, y para los americanos es muy claro que la ley es la ley, y si hay una sentencia que dice X cosa, es muy difícil, imposible salirse de eso, digamos. Podremos, entonces hay un tema que resulta difícil económicamente hoy. El tema es que se vislumbra como un periodo recesivo. La cuestión es en qué medida, cuál es la profundidad de esa caída o de esa recesión. Hoy los que están sufriendo más son los sectores más bajos, que es a los que la inflación les pega más. Y digamos, si la política de subsidios, que de alguna manera paliaba la situación de algunos sectores, hoy ya lo hace mucho menos, porque la inflación se come ese dinero, ¿no? Y el 40% es mucho. Ahora, ¿a qué crees vos que obedece toda esta situación? ¿A una gestión equivocada del poder del oficialismo solamente? ¿O también nosotros en la oposición tenemos responsabilidad en este tema? A mí me parece que toda la dirigencia tiene responsabilidad sobre el tema, la dirigencia política, la dirigencia empresaria, sindical, digamos, toda la dirigencia. Coincido con vos totalmente. Es muy responsable, y cada sector tiene que poner lo suyo. Por supuesto, digamos, uno y la gente en general tiende a poner más o a mirar más al gobierno nacional y a esperar que el gobierno nacional resuelva los problemas. Pero, digamos, si bien es cierto que es como el que tiene máxima responsabilidad por el lugar que ocupa, lo cierto es que toda la dirigencia está de alguna manera implicada en esto. Querida Marita, nos quedan 3 minutos para que vos te explayes como vos prefieras. Simplemente te digo lo siguiente. Creo que seguimos con los partidos políticos que no están en su mejor momento. Y te digo también qué crees que tenemos que hacer. Dialogar, coincidir, debatir, entender. Dejo que vos te explayes con tranquilidad y le digas a la gente lo que pensás. A mí me parece que el problema nuestro de los argentinos es fundamentalmente un problema institucional, político, que
que es muy importante que tomemos conciencia de que para que, digamos, haya una república tiene que haber una clara división de poderes. Y que tenemos que trabajar en esa línea, que los poderes se balancean entre sí y terminan haciendo una sociedad más justa. Y después yo diría que hay que poner el foco muy en la educación, que todos pensemos en la educación y presionemos para que la educación en la Argentina mejore, tanto en lo que hace a la instrucción, la formación, como a la transmisión de valores, digamos. Una ética del trabajo, de la responsabilidad, de la transparencia. Y como dice el Papa, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Que miremos un poco lo que estos días estuvimos mirando mucho, cómo un equipo puede trabajar como equipo y bueno, y no que nosotros tratemos también, tenemos algunas individualidades de las cuales obviamente nos tenemos que sentir muy orgullosos, como el Papa Francisco, Messi, exacto, muchas, pero capitalizar eso, pero tomarlas, el ejemplo y la transmisión de lo que nos transmite el Padre Francisco, de decir, bueno, dialoguemos, juntos somos más, trabajemos todos juntos, aunque no necesariamente tenemos que pensar en todo de la misma manera. Claro. Pongamos el país por sobre nosotros. Te queda un minuto para que le digas a la gente lo que vos querés de lo más profundo para que el país recupere lo que fue. A mí me parece, como ya de alguna manera lo estuve diciendo, que lo más importante es que los argentinos pensemos juntos como país. Dejemos un poco de lado nuestra mirada individual, confiemos más en nosotros mismos y en los otros argentinos, que confiemos un poco más en nosotros como sociedad y tratemos de trabajar juntos para hacer de todos un lugar mejor. Muy bien, te agradezco enormemente, Marita, tu forma de pensar, con un espíritu amplio, y te agradezco muchísimo también, por supuesto, que estés hoy aquí en Corriente de Pensamiento. Me alegra y te agradezco. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Le agradezco enormemente a la doctora Marita Carvalho su preocupación, su trabajo, su manera de enfocar los temas y de estudiarlos de la mejor manera posible. Y creo que voy a reiterar
coincidiendo totalmente con ella, de la enorme trascendencia que tiene la educación, sin la cual ninguna sociedad puede crecer ni puede desarrollarse. Pero además tenemos los argentinos que buscar la mejor manera de entendernos en la unidad dentro de la diversidad. No podemos coincidir en un 100%, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que asumir el trabajo que nos corresponde llevar a cabo a cada uno de nosotros. Tenemos que preocuparnos por el prójimo, como decíamos con la doctora Marita Carballo, que la cultura del encuentro, como dice el Santo Padre, la paz, el entendimiento, el diálogo, el debate, y sobre todo tenemos que recuperar esa fe y la confianza de ser argentinos. Hemos caído en una situación en la cual uno le echa la culpa al otro, pero nunca nos hacemos responsables de que todos cometemos errores. Creo que la generosidad, la grandeza, el estudio y el análisis de los problemas, el prepararnos para incorporarnos a este mundo globalizado y competitivo, nos tiene que hacer sentir orgullosos de ser argentinos, pensando en el mediano y largo plazo, no pensando solamente en el aspecto político, cómo obtenemos un voto más o un voto menos. Pensemos con aquellos que pensaron nuestros prohombres cuando éramos la quinta potencia del mundo. Vayamos hacia ese camino de la Argentina posible, la Argentina de la confianza, de la fe, del estudio, del análisis. Creo que este es el desafío de este momento. Comencemos a transitar ese camino que nos lleve a un futuro de grandeza para todos nuestros compatriotas. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.